¿Qué es la parálisis del sueño? ¿Cómo se origina? ¿Qué hacer cuando te sucede? ¿Y qué es lo que dice la ciencia al respecto? ¿Sabías que al 50% de la población del mundo le ha sucedido al menos una vez? ¿Y qué es lo que dicen cuando estás despierto y te quedas paralizado? Lo único que puedes mover son tus ojos y logras ver cosas o seres que están en otra dimensión. Demonios, fantasmas, espíritus o simplemente estás dentro de un sueño muy real. Te invito a que te quedes en este video y juntos podamos descubrir qué es la parálisis del sueño, comúnmente conocida como la subida del muerto. He recibido cientos de mensajes, de los cuales les agradezco por tomarse el tiempo de escribirlos. Y es desde estos mensajes que iniciamos con este tema. Si no te has inscrito al canal, te sugiero que te suscribas y te hagas presente en la caja de comentarios. Mi madre me contó que cuando ella vivía en un departamento con su prima, una noche se despertó y no podía moverse. Pero alcanzaba a ver una sombra al pie de la cama. Y la sombra le hacía señas de que se fuera con ella. Quería gritarle a su prima, que dormía a un lado de ella, pero no podía hablar. Comenzó a rezar y la sombra se desapareció. Hasta la fecha, no puede dormir boca arriba, por el miedo de que se le vuelva a aparecer la sombra. Sentí como me tocaban, me apretaban y no podía moverme, solo podía mover los ojos. Nunca he visto ningún ente extraño, pero sí los he sentido en mi cama. Cuando me pasa, no puedo respirar, me siento asfixiada. Me ha sucedido desde los 8 años, ahora tengo 64 y aún me sucede. Las personas que les ha pasado no solamente una vez, sino en varias ocasiones, han podido dar muchos detalles de este fenómeno. Algunos han visto a la gente sombra, otros dicen que son como demonios y que estos se alimentan de la energía que se nos desprende al sentir miedo. También hay quien dice que son seres extraterrestres, debido al aspecto que logran ver al estar en la parálisis del sueño. Algunos cuentan que son personas ya fallecidas que buscan un cuerpo a donde regresar, porque se dan cuenta que están en una línea dimensional entre la vida y el más allá. Son varias las personas que cuando les sucede la parálisis del sueño, dicen sentir que los tocan como si tuvieran relaciones sexuales con ellos. Este puede ser un fenómeno que normalmente se le atribuye a ciertas entidades o demonios llamados incubus y sucubos, ya que se tiene registrado desde hace mucho tiempo este tipo de encuentros con estos demonios. Y este encuentro se puede asociar con la parálisis del sueño, pero en realidad se trata de una situación muy distinta. También dicen que antes de entrar en la parálisis del sueño, se ven a sí mismos acostados en la cama, o mejor dicho, ven a su cuerpo acostado en la cama. Algunos que se animaron a moverse en este plano de existencia afirman poder ir a casi cualquier lugar que deseen en ese momento. Incluso hay gente que eso lo hace de manera natural, a esto se le llama desprendimiento del alma o viaje astral. Pero también es algo que, aunque la mayoría de las veces inicia con la parálisis del sueño, es algo totalmente distinto. Los doctores afirman que después de tantos estudios, llegaron a la conclusión de que la parálisis del sueño ocurre durante la fase MOR. El ciclo normal del sueño tiene etapas que van desde un adormecimiento leve hasta el sueño profundo, y es ahí mientras estamos en este ciclo del sueño MOR, que significa movimiento ocular rápido. En esta etapa del sueño, el cerebro se desconecta del cuerpo, para evitar movimientos bruscos mientras se tiene un sueño vívido. La parálisis del sueño se presenta cuando te despiertas súbitamente dentro del ciclo MOR. Tu cerebro está despierto, pero tu cuerpo está en modo MOR, por eso no puedes moverte, causando esta sensación de estar paralizado. Este estado puede durar algunos segundos o de 1 a 2 minutos. Incluso desaparece cuando se toca o se mueve a la persona. Y dicen que, en raras ocasiones, pueden tener sensaciones similares a sueños o alucinaciones, ya una vez hayas abierto los ojos. Y esto puede deberse a varias causas: no dormir lo suficiente, estrés mental, dormir boca arriba, algunos trastornos del sueño, como la narcolepsia, el uso de sustancias, entre otras. Los doctores afirman que, manteniendo buenos hábitos de sueño, se puede eliminar.
Y en algunas ocasiones, si es algo repetitivo, con una medicación para evitar la etapa MOR mientras se duerme, se elimina la parálisis del sueño. No se puede considerar como un trastorno del sueño, ya que a la mayoría de las personas que les ocurre la parálisis del sueño, solo les ocurre una sola vez en toda su vida. Y para que éste se pueda considerar un trastorno, debe de ser frecuente y cumplir con ciertos criterios, según la Asociación Internacional de Trastornos del Sueño. Las personas que han vivido en carne propia este extraño fenómeno nos dan muchos y muy diversos detalles, y son varias las cosas en las que coinciden. Por ejemplo, que muchas de las veces abren los ojos y sienten como algo va recorriendo su cuerpo de los pies a la cabeza, y después viene la parálisis. Que cuando están en esta parálisis ven sombras a su alrededor. Los ya conocidos como gente sombra. Que rezando se salen de la parálisis, incluso hay gente que dice que maldiciendo también se quita. Que ven o sienten cómo se hunde la cama mientras se van quedando paralizados, como si algo pesado se hubiera subido. La mayoría de las veces les sucede a personas jóvenes. Algunas personas dicen que incluso apenas se recuestan en la cama les sucede, y eso sí que da mucho más que pensar, porque no estás en ninguna etapa del sueño. Estás totalmente despierto. Y es cuando más preguntas nos hacemos. Creemos que en realidad es algo que no tiene explicación, o tal vez no estamos listos para entender este fenómeno. Esta es una historia que me mandaron al correo de Misterio Auditivo acerca de este tema. Puede que pienses que es verdad o no, pero eso ya te lo dejo a tu criterio. Los nombres de las personas fueron cambiados y se omite el lugar donde sucedió. Esto me sucedió en un centro de rehabilitación en el año del 2017. Llevaba un mes en este lugar, y me tocó ver un muchacho que era su segundo encierro dentro del centro de rehabilitación. No soportó su adicción y se lanzó de cabeza de un segundo piso. Alcanzó a llegar la ambulancia por él, pero falleció antes de llegar al hospital. Después de un mes, por mi buena conducta y mi mejoría favorable en el centro de rehabilitación, me dieron ciertos cargos, como el de quedarme a cuidar el lugar cuando ya todos se habían ido a dormir, cerrar las puertas del centro de rehabilitación y cosas así. Varias veces en mi rondín, por decirlo así. Ya en la noche, veía una sombra en el patio, en el lugar donde se había aventado el muchacho. Al llegar y revisar, no había nadie. Pero era como si por ciertas noches, el espíritu del muchacho reviviera esos últimos momentos donde falleció. Ya había yo platicado con varios del lugar de lo que yo veía, pero nadie me creía. Una noche estaba yo y otra persona recorriendo las instalaciones cuando miré una sombra en el segundo piso. Vi cómo lentamente fue bajando las escaleras y con la cabeza volteaba hacia donde estaban los dormitorios. Inmediatamente le dije al que estaba conmigo: ahí va la sombra y va para los cuartos. Fuimos detrás de la sombra y al llegar miré cómo se metió a uno de los cuartos. Y al llegar a la puerta le dije al que me acompañaba: ahí está, a un lado de la cama y se le va a subir a Antonio. En cuanto dije eso, la sombra se dejó caer sobre Antonio. Comenzó a tambalearse y a hacer ruido con la boca, como si quisiera levantarse, y varios de los que estaban en el cuarto, por el ruido se despertaron, y nos preguntaron qué era lo que estaba pasando. Les dije lo que había visto, y tratamos de levantar a Antonio de su cama. Pero este no respondía, tenía los ojos abiertos y solo balbuceaba palabras. Todos en el cuarto me decían qué era lo que podían hacer, y lo único que se me ocurrió fue decirles que rezaran, y en ese momento comenzaron a rezar. Yo, tratando de despertar a Antonio, lo moví lo más fuerte que pude, y a los pocos minutos, Antonio despertó. No sé si era la cara de terror que teníamos todos en aquel cuarto. Antonio se nos quedó viendo, y nos preguntó: ¿qué hacen todos aquí? Nadie dijo nada. Yo solo le pregunté que si había sentido algo, y me dijo que me veía hablándole. Que él se quería mover, pero no podía. Y así sucedieron las cosas esa noche. Algo importante que resaltar. La cama donde estaba Antonio esa noche era la cama donde dormía el muchacho antes de morir.
Misterio auditivo.